eficiencia energética. Es un fondo nacional que en principio se debería de nutrir de recursos de la propia directiva. Hay un artículo de la directiva que establece que las compañías distribuidoras tendrán que ahorrar un 1,5% cada año de la facturación final a sus clientes. Y entonces la directiva dice, bueno, con los recursos que se puedan obtener por esta medida o por los ahorros energéticos en cada estado miembro, se tiene que crear un fondo nacional de eficiencia energética que movilice recursos financieros para las inversiones de eficiencia energética. Cuando lo leí, yo creo que ya había, ahí en Alemania, en Estados Unidos, ya hay fórmulas de Banco Verde, lo llaman Banco Verde, pero realmente son instituciones financieras dedicadas o destinadas a financiar eficiencia energética. Pero en noviembre del año 2012 se aprobaron las perspectivas financieras, es decir, los presupuestos de la Unión Europea para el próximo periodo de 2014-2020. Y ahí ya descubrimos que hubo un debate tremendo, sobre todo movido por Alemania y por el Reino Unido, para recortar los presupuestos de la Unión Europea, pero hay un gasto que ha seguido siendo prioritario y que no ha tenido recortes, sino que se ha visto cómo se han incrementado sus ingresos, que son los recursos destinados a la eficiencia energética. Prácticamente más que duplicado. La noticia es que el día, en febrero de este año, se produce el Consejo Europeo que aprueba los presupuestos y nos encontramos con que eso se ratifica y se añade otra novedad importante, y es que el 20% de los fondos FEDER se tienen que destinar a la eficiencia energética. La Comisión Europea establece un criterio o un concepto de ahorro de energía vinculado a la innovación tecnológica. Para la Unión Europea, y esto es muy importante también porque en España, cuando se habla de ahorro y eficiencia, solamente se piensa en el interruptor de la luz, y en Europa la eficiencia energética, el ahorro de energía es innovación tecnológica. Es decir, cualquier inversión en eficiencia energética lo que está haciendo es introducir competitividad y tecnologías innovadoras en todos los procesos de producción y en todos los procesos de vida diaria de cualquier persona, en su casa, en su trabajo, en su movimiento diario, en cualquier actividad dentro, sobre todo, de los centros urbanos. Entonces, esta consideración de la eficiencia energética como innovación tecnológica, la Comisión Europea le viene muy bien porque está, en el fondo, pensando en un sistema energético más competitivo, un sistema energético que pueda competir con Estados Unidos, o que haga la economía europea competitiva con respecto a la economía de Estados Unidos. Claro, aquí, si vosotros miráis o pensáis, bueno, ¿cuál es la razón por la que Europa apuesta por la eficiencia energética? Porque no es para pintar paisajes verdes, sino está hablando de cómo mejorar la economía europea para que pueda competir con el resto de economías mundiales. Y yo creo que aquí la reflexión que debemos hacer en España es que hay otras medidas, se van a destinar más de 6.100 millones de euros para eliminación de barreras no tecnológicas para la eficiencia energética, y que uno de los criterios fundamentales de inversión, o prioritarios de inversión, es los proyectos de eficiencia energética en las ciudades. Y hay un documento que también podéis ver en castellano de la Comisión Europea, que es el informe de la Comisión al Parlamento Europeo sobre el respaldo financiero a la eficiencia energética de edificios. Es un documento de 18 de abril de este año, donde la Comisión está muy preocupada, como aquí en España, por los temas de financiación de la eficiencia energética. Y aquí, hombre, es un documento donde todo esto que os he dicho está aquí escrito. A mí lo del 20% del FEDER me parece importantísimo. Estamos hablando de cerca de 20.000 millones de euros destinados a eficiencia energética. ¿Qué ocurre? Que si no somos capaces de hacer eficiencia energética, ese dinero se lo llevarán otros proyectos de innovación tecnológica. Estamos hablando de innovación tecnológica. Si la eficiencia energética no se desarrolla, pues vendrán otros que harán, yo qué sé, otros sistemas de innovación tecnológica y se llevarán ese dinero. Esto, la traducción que tiene en España es más importante de lo que parece. Los fondos FEDER los programan en España las comunidades autónomas, las regiones. Y son las regiones las que tienen que hacer sus programas operativos del FEDER, que luego se debaten con el Ministerio de Economía y se presentan a Bruselas. Sí, para el año que viene, para el año 2014, las propias comunidades autónomas deberán de tener
una programación o planificación de las inversiones que piensan hacer en eficiencia energética, ojo, del 2014 al 2020. El problema es importantísimo, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de mucho dinero que se puede aplicar a... Yo voy a dar un dato nada más que nadie cita, no lo citan ni aquellas personas que lo aprobaron en el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, que aprobó el anterior gobierno en el 20 de octubre del año 2011. Pues es un documento que podéis ver en la página web del IDAE. Hay una página que yo os recomendaría que leyerais, donde hace un análisis del impacto que el cumplimiento del objetivo del 20% de ahorro de energía puede tener en la economía española y sobre todo en el sector de los servicios energéticos. Y lo que viene a decir más o menos es que el sector de los servicios energéticos a lo largo de esta década puede triplicar todas sus cifras de negocio, puede triplicar su actividad. Y eso va a generar, va a crear potencialmente una expectativa de creación de nuevos empleos entre directos e indirectos de cerca de 1 millón de empleos en el sector de los servicios energéticos. Alguien dirá, esto es una barbaridad, esto no, están pensando en algo que dice también la Directiva de Eficiencia Energética, que es el primer artículo, el primer objetivo de la Directiva de Eficiencia Energética, es que todos los Estados miembros para abril del 2014, es decir, para dentro de 10 meses, cada Estado miembro tendrá que elaborar una estrategia para movilizar inversiones en la renovación, rehabilitación del Parque Nacional de Edificios Residenciales y Comerciales, tanto públicos como privados. Es decir, la directiva, en su artículo 4 de eficiencia energética, está pidiendo a los Estados miembros que desarrollen grandes planes de rehabilitación energética de edificios. Cuando estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando de parque de edificios existentes. Yo quería dar unas cifras que yo creo que ya las he dado otro día, pero están ahí en esos artículos, que son unas cifras que yo las he cogido del CNER, y con esto ya entro en los decretos y ya con esto termino por lo puro. Pero luego es una conclusión de los datos. Yo saqué unas cifras del CNER. El CNER hablaba de que el 80% de nuestro parque de edificios y viviendas, de 25 millones según el CNER, de edificios, yo creo que es algo más, pero el 80% necesitan una rehabilitación energética. Es decir, pues si estamos hablando de 25 millones de viviendas y edificios, estamos hablando de que 18 millones de viviendas y edificios en nuestro país necesitan una rehabilitación energética. Si solamente nos fijamos en el 50% de esos 18 millones, los 9 millones, como objetivo para rehabilitar todos los años entre 400.000 viviendas y edificios hasta el año 2050, pues estamos hablando de la creación de un sector de servicios energéticos muy potente en España. Evidentemente, la traslación a lo que puede suponer de empleo es lo que aparece en el documento este de IDAE. Pero yo voy más allá. La diferencia que hay entre el consumo energético entre un edificio con calificación A y otro edificio con calificación G energética es aproximadamente de un 86% de menos consumo de energía o de ahorro de energía. Es decir, ahora mismo España, pues porque nuestro boom inmobiliario se hizo sin condiciones de eficiencia energética, ahora mismo tiene un potencial de ahorro de energía inmenso, muy grande. Es decir, ahora mismo los márgenes de ahorro energético en la edificación pues oscilan entre cantidades de 40, 50, incluso hasta los 86% como está calculado. Esto es muy importante porque, como sabéis, pues los precios de la energía van a subir, como sabéis, porque el que está en el mundo lo sabe, y esto quiere decir que los costes de explotación de un edificio, en lo que se refiere a costes energéticos, van a crecer. Si ahora son aproximadamente un 30% de los costes de explotación, los costes de explotación, en lo que respecta a la energía, pues van a seguir creciendo, y eso supone mayor coste energético en todos los edificios. Con lo cual, ahora mismo, ese margen enorme que hay de ahorro energético, más la tendencia alcista en los precios de la energía, nos están hablando de por decirlo de una manera, de un modelo de negocio que está por desarrollar, que está por explotar y que está por desarrollarse. Bien, voy a ir terminando. Comentarios con respecto a los reales decretos de 233 y 235 de certificación energética de edificios y de regeneración urbana. Yo, con respecto al Real Decreto de Rehabilitación y Regeneración Urbana, pongo todo entre paréntesis porque hay un proyecto de ley que se tiene que debatir ahora en el Congreso y en el Senado, y sinceramente yo lo que en estos decretos lo que he visto
es que se habla de las directivas europeas, pero no se transpone ningún artículo de la directiva europea. Quitando el decreto del RITE, donde sí se transponen dos o cuatro artículos, pero que afectan a instalaciones de calefacción y refrigeración y la revisión e inspección de instalaciones de calefacción y refrigeración. Quitando eso, en estos decretos se habla de las directivas europeas, pero luego cuando llega el articulado, prácticamente la transposición no existe. Incluso en el proyecto de ley de rehabilitación se cita mucho en el preámbulo las dos directivas que os he citado, pero luego en el articulado no se transpone ningún solo artículo de esas dos directivas, lo cual pues llama un poco a la sorpresa. Pero yo sí espero que en el debate parlamentario eso se pueda corregir. Nunca es tarde, si la hecha es buena, y siempre cabe esperar de nuestros parlamentarios suficiente juicio para que hagan eso. Con respecto al decreto de certificación energética de edificios, hay una cosa, yo he visto muchos titulares como alarmistas, ¿no? El 1 de junio se acaba el mundo, y realmente el decreto lo que viene a decir es que la mayor parte de la puesta en marcha de este decreto depende de las comunidades autónomas. Lo que es la creación del registro, la inspección, el control, la propia información a los, digamos, adquirientes de una vivienda, todo esto lo tiene que regular la administración regional. Evidentemente, yo cuando lo leí dije, bueno, pues si el 1 de junio seguro que no sé si habrá alguna comunidad autónoma que haya regulado esto. Es decir, que las comunidades autónomas se van a tomar su tiempo, porque como es una competencia que tienen ellos, evidentemente la van a ejercer como quieran y en la medida que ellos quieran, con lo cual la aplicación o la efectividad de este decreto va a depender mucho del interés que se tome cada comunidad autónoma en hacerlo. Pero yo aquí, en este decreto, como en el otro de rehabilitación, donde se sustituye la inspección técnica de edificios por el informe de evaluación de edificios, se sustituye un papel por otro, y nunca mejor dicho. Es decir, la información energética de un edificio solamente se exige con carácter informativo en estos decretos. No hay una, digamos, vinculación a compromiso alguno para efectuar las reformas o las acciones pertinentes para mejorar la eficiencia energética de un edificio. Es decir, ahora mismo estos documentos son solamente de carácter informativo. Es decir, si tú quieres comprar, alquilar o vender o hacer o construir un edificio, tienes que añadir a los papelitos que te presentará uno nuevo. Es el el informe de evaluación de edificios anteriormente y el de la certificación energética. Yo creo que en el caso del decreto de certificación energética, yo no sé si es porque lo miro mal o lo miro de otra manera, pero he visto que en la disposición adicional segunda pues hay un artículo precioso, no es un artículo, es la disposición adicional segunda del Real Decreto 235 de certificación energética. Se transpone el artículo que he citado antes de la Directiva de Eficiencia Energética de edificios de consumo de energía casi nulo. Entonces se dice que, bueno, pues que para el año 2020 y 2018 para los edificios públicos los edificios de nueva construcción se tendrán que adaptar a los criterios de edificios de consumo de energía casi nulo. Los que conocéis este tema habréis visto los borradores, y en los borradores, cuando se pasaba al articulado del procedimiento básico, hay un anexo en el decreto, que es el procedimiento básico de certificación. En el artículo 1 hay lo que ocurre en muchas leyes, hay una definición de conceptos. En el borrador de ese decreto yo vi que se definía el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, copiando literalmente lo que decía la directiva, es decir, edificio que consume muy poquita energía y que la poca energía que consume se abastece de renovables con alto consumo. Bien, cuando yo he visto el decreto en el web, esa definición ha desaparecido, es decir, en el artículo 1 del procedimiento básico, entre las definiciones que se ponen ahí, esa definición ya no está. Con lo cual, la disposición adicional segunda va a ser de difícil aplicación porque está definiendo un concepto que no está definido en una ley. Entonces, para un juez eso no tiene aplicación. Es decir, si yo quiero pedir tutela a un juez sobre un concepto que no está definido en la ley, pues el juez, a no ser que sepa tanto como nosotros, pues no va a saber de qué estamos hablando cuando queremos hablar de un edificio de consumo de energía casi nulo. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, que yo creo que este decreto
tiene un defecto que a todos nos debería llenar de vergüenza, que es un decreto que nace en su origen por una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, que en septiembre de 2011 condenó al Gobierno de España por la no transposición de la anterior Directiva de Eficiencia Energética de Edificios del año 2002, en lo que se refería a la certificación energética de edificios existentes. Entonces, una sentencia de este tipo, pues España no tenía más remedio que sacar este decreto. Entonces se saca este decreto porque hay una sentencia. Y claro, lo lamentable es que este decreto viene con 10 años de retraso. Y se dice pronto. Este es un tema en el que no quiero abundar porque no. Pero vamos, vosotros que sois muy inteligentes lo veis. Y ya termino. Yo creo que hay muchas cosas que os he contado. Yo creo que nuestro país tiene en este momento una necesidad imperiosa de desarrollar políticas de crecimiento. Esto es algo que ahora ya, pues hasta el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, muchas voces están diciendo que nos hemos equivocado en esto de la austeridad, en esto de los ajustes. Yo no voy a entrar en ese debate, me gustaría mucho, no voy a entrar en ese debate. Lo que sí está claro es que ahora ya todos se miran para otro lado, nadie quiere ser el culpable de las políticas de ajuste, pero lo que sí es cierto es que en este país faltan políticas de reactivación económica o políticas donde tú puedas ver actividades de futuro, actividades donde se pueda generar riqueza y empleo. Y yo creo que los servicios energéticos, lo que es esa prioridad de la que hablaba al principio de la política europea, de la eficiencia energética, en la eficiencia energética este país tiene un gran nicho, perdón, quito esa palabra como sea, un gran sector donde se puede generar mucha actividad económica, mucha riqueza. Y yo creo que falta, por un lado, información, saber exactamente el valor económico y financiero que puede tener el ahorro de energía. Falta un marco normativo mucho más, iba a decir, poderoso, incentivador. Falta, pues, por ejemplo, yo digo siempre que la eficiencia energética no se podrá construir en este país sin impactos fiscales. Es decir, el ahorro de energía tiene que tener un premio. Y el mayor consumo de energía tiene que tener un castigo. Yo no hablo de crear impuestos o de subir impuestos, estoy hablando de medidas que incentiven el ahorro. A la persona que ahorra pueda tener un impacto fiscal en deducciones, en bonificaciones, en tratamientos fiscales, y que una persona que quiera consumir mucho y pues no le parece mal consumir mucha energía, pues tenga una penalización. Esto se ha hecho ya con los coches, ya ha sido un éxito, y yo creo que en el caso de la eficiencia energética, mientras la eficiencia energética no tenga una señal de precio en el mercado, en el sentido de que merece la pena hacer esto porque va a tener un determinado beneficio o un determinado incentivo, yo creo que la eficiencia energética en España no podrá aprovechar todo ese gran potencial que tiene. Nada más y muchas gracias por aguantarnos. ¿Alguna pregunta? Sí, yo te quería preguntar, Javier, que como estaba hablando también de señal de precio, me imagino también de las inquietudes que hay por parte de la gente, hay un profundo desconocimiento en todo esto, es relacionado de qué manera va a lo mejor mucha gente piensa que va a encarecer el precio de los edificios actuales para la energética, rehabilitarlos, realmente hasta qué punto eso es así. Creo que es una preocupación. Sí, esta era la preocupación de todos los arquitectos, ingenieros, etcétera, iba a decir una pasada década. Y cada vez que alguien quería poner solar térmica en su edificio, decía, ni se le ocurra, esto es carísimo, esto no sé qué. Hombre, aquí el problema que ha tenido España es que cuando se empezó con la solar térmica, pues hubo un problema tremendo de falta de instaladores, de falta de mantenedores, y fue un fracaso que luego vacunó a toda la sociedad para no poner solar térmica. Yo creo que ahora mismo España no está en esa situación. Yo creo que hay profesionales, muchos profesionales y profesionales que pueden hacer una instalación, se la pueden mantener, etc. Yo creo que ahí faltaría un pelín de cultura. Es decir, en una comunidad de vecinos los gastos son muy grandes y entonces el primer gasto que tú eliminas es el mantenimiento de la instalación solar.
lógicamente. No vas a eliminar el mantenimiento del ascensor, ni de la limpieza, ni de la recogida de la basura y tal. Y sin embargo, el mantenimiento de la solar, pues bueno, oiga, este es un gasto de capital, estoy seguro, como nos decía aquí el presidente de Renica, que el 80% de las instalaciones técnicas de Madrid no funcionan. Muy posible. Entonces, tampoco la administración regional tiene medios para inspeccionar si funciona o no funciona, con lo cual, si no pasa nada porque no funcionen, pues la gente las tendrá ahí, volvemos al papelito, ¿no? Esto me lo pongo porque lo exigen. Yo creo que la idea del sobrecoste, pues habría que verla primero relacionada con instrumentos de financiación, que ya hemos hablado, pero luego yo creo que habría que hablarla también con lo que en la directiva de eficiencia energética de edificios se define como el óptimo de rentabilidad de la eficiencia energética. Esto es algo que ya pasó con los electrodomésticos y se superó, y ahora habrá que hacerlo con las instalaciones en los edificios. Con los electrodomésticos, pues si un electrodoméstico de clase G valía un 30% más que un electrodoméstico de clase A, tú comprabas el de la G. Y si vas con una lista de bodas, pues tienes razón de más. Te comprabas el electrodoméstico más ineficiente. Ahora ya eso se ha superado, porque todos los fabricantes hacen electrodomésticos de clase A y ya A+++++++. Y yo creo que con los edificios hemos entrado en ese proceso. Ya, con los edificios ya hay que empezar a que sea un requisito imprescindible y necesario, porque lo dice la ley, el que el edificio tiene que tener una determinada calificación energética. Y para obtener esa calificación energética, que supone no sé qué incentivos fiscales o no sé qué beneficios fiscales, tienes que tener unas determinadas instalaciones, unas determinadas características en la edificación, etc. Cuando se llegue a ese momento, pues evidentemente, ¿qué pasa? Pues España lo podía haber hecho en el 2004, cuando había que haber traspuesto la primera directiva de eficiencia energética de edificios, y hemos perdido 10 años. Hemos perdido 10 años. Ese retraso es fundamental porque la cultura de la gente, nosotros somos herederos de una cultura nefasta, es decir, todo el mundo tiene que ser propietario de su vivienda, todo el mundo tiene que ser propietario de su coche y todo el mundo, a nadie se nos habló de la hipoteca energética, porque siempre se nos ha dicho que la energía es abundante, barata y limpia. Y si me